Pues bueno, buenas noches, bienvenidos todos. La verdad es que es un gustazo tenerte nuevamente aquí, Rubén, después de un ratito que no te vimos porque estuviste fuera y bueno, la verdad es que siempre contar contigo y con los temas tan interesantes como justamente el de hoy que vas a hablar sobre el antisemitismo, pues en Estados Unidos y en el resto del mundo, supongo que es un tema que está de verdad a la orden del día y tremendo, en tremendas condiciones. Justamente un poquito antes de entrar, te estaba preguntando si viste lo de la embajada de ayer, que estuvo de veras, muy tremendo. O sea, muy tremendo. Fue noticia de último momento y salió en todos los noticieros por el daño que se causó y la violencia y la agresividad con la que estaba la gente. Y Qué horrible. eso está tremendo. Pero bueno, pues vamos a hablar de esto. Nada más quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando aquí por nuestra plataforma de Zoom. Esta plática no podemos pasarla simultáneamente en Facebook. Sin embargo, la estoy grabando para poderla subir mañana a nuestra página de Facebook, pero la privada no podemos abrirlo tanto precisamente por estos temas de seguridad por los que estamos atravesando con todo el antisemitismo. Entonces, le pido a toda la gente que está aquí con nosotros que si al terminar la plática tiene algún comentario, pregunta o quiera decir algo, por favor lo escriba en respuestas, preguntas y respuestas o levante la mano y yo les abriré el micrófono con mucho gusto. Y bueno, pues el antisemitismo de la izquierda progresista. Ese es el tema de hoy y creo que pues es un tema súper actual y nos va a servir a todos conocer cuáles son los puntos importantes para también, en caso necesario, saber qué contestar y demás. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Todo bien. Gracias, qué bueno, qué bueno. Pues es un gusto tenerte a ti aquí y a todo nuestro público que nos sigue como siempre. Ya todos me preguntaban, ¿dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? Que no tenemos pláticas. Pues aquí está Rubén, ya con una plática más y como dije antes, un tema súper actual e interesante. Así que yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para que tú puedas empezar, Rubén. ¿Ok? Y aquí Muy te bien. oímos con atención. Mil gracias. Muchas gracias. Pues bienvenido a todos. Muchas gracias por asistir a esta actividad tan importante de la KEILE y gracias a Anita que está organizando todo eso. Hoy vamos a abordar un tema doloroso, sorprendente y poco explicable. Estábamos hablando del antisemitismo de la izquierda progresista en Estados Unidos. Y aparentemente es muy difícil de entender por qué esos jóvenes de las mejores universidades de Estados Unidos están en un movimiento antisemitista tan extremo, tan agresivo, jóvenes que no tienen nada que ver con el conflicto, que ni saben dónde queda Gaza en el mapa del mundial, son ignorantes, no saben la historia, no tienen idea de cómo empezó el conflicto y por qué empezó el conflicto, no saben nada quién es Hamas o quién es la Yihad Islámica, inclusive quién es Fatah o la Autoridad Palestina. Y a pesar de todo eso, hay un antisemitismo fervescente en estos campos. Y también salió eso a la calle. Y hoy día vamos a tratar de explicar de dónde y por qué existe este movimiento tan extremo y de qué se nutre, de qué ideología. Y con esta introducción empecemos el tema. Pues la masacre del 7 de octubre que sucedió cerca de la Franja de Gaza
ha sido condenado por la mayoría del mundo, pero no por grupos de la izquierda progresista radical de algunas universidades de élite en Estados Unidos. Estos grupos inclusive festejaron la masacre mientras las autoridades universitarias temen de enfrentarse con ellos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es la base ideológica de estas personas? Entonces, la explicación ideológica de este fenómeno es la corriente ideológica del postcolonialismo. De ahí nació todo este movimiento. Este movimiento de postcolonialismo empezó a formarse a medianos de los años 60. Estamos hablando ya de 60 años. Y realmente tomó auge, ustedes saben, cuando los colonias obtuvieron su independencia y se acabó el fenómeno del colonialismo en el mundo, o casi se acabó. Según esas corrientes ideológicas, el colonialismo es el crimen más grave que cometió la sociedad occidental, el cual hay que borrar de la faz de la tierra. Entonces, esa es la base ideológica de lo que vemos ahora. Y vamos a explicar la conexión. El occidente, como todos sabemos, dominó con fuerza bruta a los países indígenas, le llaman indígenas, con el pretexto de difundir su cultura y sus valores en ellos, mientras los saqueaba económicamente. Y eso es, en pocas palabras, lo que hizo el colonialismo. Y no se olviden que en la época del colonialismo, prácticamente todo el mundo indígena, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de África, más que todo, estaban dominados por alguna potencia colonial europea, blanca, y por eso la palabra colonialismo blanco. Para estos grupos de la izquierda progresista radical, Israel representa el nuevo colonialismo blanco. Según ellos, Israel es un país colonialista blanco, de blancos, que se impuso sobre un débil pueblo indígena y que el pueblo nativo indígena tiene el derecho de resistir. Y claro, este pueblo indígena para ellos es el palestino, los palestinos. Ahora, en la misma corriente progresista hay diferentes grados de extremismo. Hay diferentes ideas de lo que es la legitimización de la resistencia. Aquí estamos hablando de la corriente más extrema que argumenta que el pueblo dominado puede utilizar cualquier medio en su resistencia. Y no hay límite. Al contrario, cualquier atrocidad que está justificada en la lucha para su liberación. Al contrario, cuando más atrocidades cometen, más recuperan su dignidad como individuos y como pueblo. Quiere decir, unas ideas realmente absurdas, paradójicas, pero ellos creen en eso. Eh, Ahora, les voy a tratar de nombrar los paradojos, el tan
absurdo de este movimiento. Pero como hemos dicho, el mundo está cabeza abajo y ellos creen en absurdos ideológicos de unas ideologías que empezaron en los años 60. Ahora, cuando estas atrocidades suceden dentro del mismo grupo étnico, en otras palabras, cuando negros matan negros, o cuando musulmanes matan musulmanes, no pasa nada, eso es legítimo. Pero cuando un judío colonialista blanco mata a palestinos, el pueblo indígena, es otra historia. Aquí entra la idea de opresión del nuevo colonialismo blanco al oprimir un pueblo indígena, pobre pueblo indígena. No es lógico, pero así lo creen. A propósito, entre paréntesis, el pueblo judío llegó a Israel no como colonialista, no como un conquistador. Al contrario, llegó a Israel como refugiado que huyó de Europa de las atrocidades que cometieron los nazis, de la Shoah. Pero este hecho tampoco les importa ni lo conocen, tal vez. Quiere decir, estas corrientes extremas no están dispuestos de estudiar y conocer la realidad, la verdadera historia, sino están construyendo una realidad ficticia y en ella creen, a pesar que contradice cualquier hecho histórico. Llegan esos filósofos a este absurdo, a tal absurdo, que dicen, no existe la verdad. La verdad surge de un diálogo entre las personas. De ese surge la verdad. Y todos los hechos históricos que conocemos no es la verdad. Quiere decir, están llevando esta teología a unas verdades virtuales absurdas que no existían y no existen, pero con un diálogo entre ellos se cree esta verdad. Parece un absurdo, pero sí es. Bien, entonces ellos creen que los judíos, los israelíes, son los nuevos colonialistas blancos que ocupan un pueblo indígena. Y aquí pasa algo sorprendente y nuevo. Los judíos están siendo percibidos como los blancos, lo que nunca ha sucedido en la historia, por lo menos de Estados Unidos. Sabemos muy bien que el contrario es lo que pasó. Los judíos nunca fueron percibidos como blancos en la sociedad americana. Nunca estaban permitidos, les fue prohibido la asociación en muchos clubes sociales de la sociedad blanca de Estados Unidos, porque no les vieron como los verdaderos blancos. Pero esta gente extrema de la izquierda democrática hoy día ven a los judíos como los nuevos blancos colonialistas. Otra vez, sin ninguna base histórica.
El irónico y lo sorprendente es que los judíos, y lo que acabé de decir, que los judíos están considerados esta vez como los colonialistas blancos que ocupan y oprimen pueblos indígenas. También es paradójico, y aquí quiero explicar otro punto, en la realidad actual hay muchos pueblos que oprimen y ocupan otros pueblos. Y le voy a dar unos ejemplos. Los conocemos todos. Rusia invadió a Ucrania sin alguna razón. Rusia controla a Georgia, a la cual invadió en 2008 y está dominando una tercera parte de este país. Hay otros países en Asia que hacen lo mismo y el ejemplo más obvio es Irán. Irán está controlando países como Irak, Siria, Líbano, a través de sus proxies Hezbollah, y Yemen, a través de sus proxies los Houthis. Pero estos países, como Rusia, Irán y otros, no se consideran en esas ideología de extrema izquierda progresista como países colonialistas blancos. Pero los israelíes, los judíos sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la base histórica? Si me preguntan, no hay, no existe. Es una realidad. Ellos piensan en una forma dogmática de blanco y negro, de bueno y malo, de una forma binaria. Solo existe el uno o el cero, como en las computadoras. No hay nada gris, no hay otro argumento, no ven la realidad de una forma real. Pero esa es su manera de pensar. Ahora, la violencia no solo es legítima, y estamos hablando de la violencia de Hamás, de las atrocidades que cometió Hamás. Entonces, no es solamente legítima, si es la última expresión del poder renovado del oprimido. Ahora, este pensamiento que la violencia es legítima es una directa continuación de la corriente del marxismo, comunismo, ¿sí? Los comunistas marxistas también aprobaron el uso de la violencia en su lucha, argumentando que es legítimo matar a la clase capitalista opresiva por la dictadura del proletariado, es algo legítimo en el camino hacia la utopía comunista. Entonces, en el marxismo ya vemos las raíces de ese tipo de justificación. Está justificado matar, usar la violencia en el camino a llegar a la utopía del comunismo. Y estaba perfectamente legítimo. Estos grupos izquierdistas radicales, progresistas de la actualidad, son la continuación de la ideología comunista de los años 60 y 90. Y es muy probable que sus padres, en sus familias, eran comunistas en esta época.
y pensaron en una forma dogmática como piensan ellos hoy. Y eso tal vez aprendieron en su casa. Otra característica común del pensamiento actual de la izquierda radical progresista con el con el marxismo, es un pensamiento dogmático, lo que ya dije, que no permite la intervención de ninguna complejidad en la realidad. Todo es blanco y negro. Y eso es un punto importante que hay que entender. Ahora, los estudiantes que festejaron la masacre de Hamas en el 7 de octubre son los mismos comunistas ignorantes de los 60s y 90s que apoyaron a la Unión Soviética sin conocer y entender las atrocidades cometidas por este régimen, como los Gulag, los campos de concentración en Siberia, ¿sí? La hambruna que pasó el pueblo ruso, donde murieron 20 millones de personas, y las matanzas de Stalin. Ellos no conocieron que cuando llegó la KGB y golpeó una puerta a medianoche de una familia judía a otra, esta familia desapareció del mapa. Y en la mañana, cuando los vecinos preguntaron qué pasó con esta familia, ¿dónde están? Nunca jamás la volvieron a ver, porque los sacrificaron, los asesinaron. Pero estos hombres y mujeres que tenían en su mente la idea comunista como ideal, ignoraron esta realidad en Rusia, ni quisieran entender la historia o aprender la historia de lo que realmente pasó en Rusia. Pero sí estaban dispuestos y dispuestas traicionar sus países democráticos por esta idea del comunismo que dogmáticamente pensaron que ese es el único ideal que existe, y para eso tenemos muchos ejemplos. Le voy a dar uno que es Julio y Rosa Rosenberg, que en Estados Unidos, déjame ver si puedo compartir, que en Estados Unidos lucharon contra su propio país demócrata, libre, de derechos humanos, para espiar contra su mismo país liberal a favor de la Unión Soviética en esta época. ¿Y cómo acabaron? Ya sabemos, acabaron ejecutados en el estado de Nueva York por traición a la patria. Pues es un ejemplo de otros idealistas de un pensamiento dogmático en los años 60, los 90, que estaban dispuestos de traicionar su país a favor de una Unión Soviética con ignorancia total de lo que estaba pasando en la misma Unión Soviética, las atrocidades que cometió este régimen. Entonces les cuento que esos muchachos de hoy es la continuación de este corriente de pensamiento comunista. Bueno, pero en este antisemismo, ¿no? Entonces hasta aquí es un punto para que entiendan que gente que está prácticamente lavada de cabeza, que están adoctrinados
en un cierto pensamiento, en una cierta ideología y creen en ella, va a ser muy difícil de convencerles que la realidad es completamente diferente, que no es verdad lo que creen. Pero como tienen este pensamiento dogmático de blanco y negro, binario, es muy difícil de convencerles. Pero eso vamos a ver a continuación. Ahora, punto aparte. En este antisemitismo nuevo de colonialismo blanco, hay un elemento nuevo que nunca ha sucedido en los antisemitismos que conocemos durante muchos, muchos años de la historia. En todos los antisemitismos que conocíamos contra los judíos, se vieron a los judíos como un elemento externo a la sociedad de ellos, un elemento externo que quiere contaminar su sociedad. Y por eso hay que eliminarlos. Y vamos a ver que con este pensamiento nuevo es diferente. Ellos consideran a los judíos como parte integral de la sociedad cuyos valores de los judíos contaminaron esta sociedad blanca y por eso hay que eliminar. El antisemitismo tradicional de toda índole siempre vio a los judíos como la raíz de todos los males, la máxima expresión del malo. Y existía en muchas corrientes, en la corriente del liberalismo, en la corriente del capitalismo, en la corriente del comunismo, siempre había antisemitismo. Pero el dominador común de todos estos era que los judíos son una parte externa de su sociedad que tiene la intención de contaminar su sociedad. Y por eso es una razón buena para eliminarlo. Le voy a dar dos ejemplos porque la historia está llena de progromos, de antisemitismo de todas las clases, de los comunistas, de los liberales, de los capitalistas, de todo. Un ejemplo de ello era durante la época del zar Nicolai II, en 1902. Sabemos que el régimen del zar Nicolai era un régimen aristocrático, exclusivo de la aristocracia, y como los judíos en esta época ya empezaron con ideas del liberalismo, del comunismo, que todo mundo somos iguales, eso fue contra el régimen del zar Nicolai, que estaba pasando al contrario de una aristocracia que tiene privilegios y no de una sociedad igualitaria. Entonces, la policía secreta del zar Nicolai II escribió un documento inventado que lo llamamos los protocolos de los sabios de Sion. Todo el mundo conocemos esto, los protocolos de los sabios de Sion. ¿Y qué dijo este documento? Dijo que los judíos tienen un planos conspiratorios para destruir, para dominar el mundo mediante la manipulación de la economía, el control de los medios de comunicación y el derrocamiento de los regímenes existentes. Y se referían al régimen del zar Nicolai II.
y por lo tanto hay que eliminarlos. Este documento era falso, escrito por la policía secreta del zar, pero había muchísima gente en el mundo que creía en esta mentira. Igual como los muchachos de hoy en día creen en el colonialismo blanco judío, algo que no existía en la historia, no tiene base, pero ellos lo creen. Igual como los protocolos de Sion, que hace un siglo mucha gente creía en ellos. Entonces, como los judíos adoptaban algunos, y resumo, ideas de liberalismo y nacionalismo, que era una amenaza al régimen del zar Nicolai, que era basado en la aristocracia, inventaron un cuento y con eso hicieron creer a multitudes y a mucha gente en una historia que los judíos quieren, digamos, dominar el mundo. Eso es un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo completamente distinto y tal vez del antisemitismo original, y es el cristianismo. Los cristianos vieron al judío como el máximo mal, por ser el asesino del profeta. Creyeron que en sus rituales religiosos utilizan sangre de niños cristianos. Otra vez, el cuento que no tiene base, pero no importa si tiene o no tiene base. Ellos creyeron y educaron generación tras generación de creer en esta historia, en esta mentira. Entonces, es otro ejemplo de antisemitismo y les puedo contar aquí la noche entera historias de antisemitismo basadas en mentiras que no existían en la historia, pero el dominador común de todos ellos es que vieron a los judíos como el máximo mal que existe en el mundo. Y volviendo a los muchachos de la actualidad, ellos ven el máximo mal de la sociedad blanca, el colonialismo blanco. Eso es el máximo mal. Y así ven los judíos como colonialistas blancos y no como refugiados de una catástrofe que les sucedió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y así ven a los judíos como el máximo mal y al Estado de Israel como el máximo mal que existe. Ese es el nuevo antisemitismo de izquierda que ven al judaísmo como parte, no como un grupo externo. Y quiero darle otro ejemplo antes de seguir a esto. Inclusive los nazis, que eran antisemitismos, ellos vieron los judíos como un elemento externo que viene a contaminar la sociedad aria, la raza aria pura que ellos representaron. Y por eso habría que eliminarlos, igual como los gitanos y otros que contaminaron su sociedad. Pero en el nuevo antisemitismo de estos jóvenes de izquierda progresista, al contrario, ellos ven al judío como parte de la sociedad que ellos odian y ven a los judíos como el origen de muchos valores de esta sociedad. Y por eso hay que eliminarlos, porque hay que eliminar la sociedad blanca que ellos viven en ella. Y les voy a explicar ahora. Em,
Ellos, ellos odian la sociedad donde viven. Ellos creen que es la sociedad que causó un mal tremendo de colonialismo blanco en la misma Estados Unidos, cuando los colonialistas inmigrantes de Europa mataron a los pueblos indígenas de Estados Unidos. Pero como eso pasó hace tiempo y no pueden ya remediar este asunto, ellos cogen a Israel como un chivo expiatorio y todo su odio contra el colonialismo que sucedió en su misma tierra, que su misma sociedad blanca cometió, ahora cogen a Israel como chivo expiatorio y todo el odio que tienen contra su propia sociedad está dirigido hacia Israel y los judíos. Y eso es el punto que es muy difícil de entender. Además de eso, ahora hablamos de su sociedad blanca que ellos odian. Ellos odian la sociedad blanca con sus valores básicos, fundamentales, que según ellos fueron introducidos por los judíos como parte dentro de la sociedad, no externa como el antisemitismo tradicional. Por ejemplo, los valores como el monoteísmo, el patriarcal, el capitalismo y todos esos valores que según ellos fueron introducidos en su sociedad, contaminándola, son los malos que introdujeron los judíos. Y lo único bueno para ellos son la cultura de los pueblos indígenas tribales que vivieron en su nación, en Estados Unidos, antes que llegó el mal del colonialismo blanco. Eso es lo bueno, eso es lo único bueno. La cultura de los pueblos indígenas tribales que vivieron allá antes que llegaba el hombre blanco. Ahora, entonces, como vieron los judíos como el origen de muchos valores que fueron introducidos en su sociedad, por eso hay que eliminar a los judíos, por este pecado. Y por eso odian a los judíos y a Israel también. Estos nuevos grupos, bueno, punto aparte, quiero tocar otro punto importante para entender. Ellos, como odian a la sociedad donde viven, donde fueron creados, donde están educándose en las universidades, quieren eliminar el nuevo colonialismo judío en Gaza como parte de un proceso de purificación de su propia sociedad, eliminando así el gran pecado colonialismo blanco que ellos mismos o sus antecesores cometieron en Estados Unidos contra los pueblos de indígenas originales. Entonces, de esta manera de purificación de su pueblo sociedad a través de odio el nuevo colonialismo, lo que está representando
por Israel y los judíos. El judío para ellos es el chivo expiratorio y es el máximo pecado del nuevo colonialismo cometido por ellos. Y conocemos, el colonialismo fue cometido por los países colonialistas europeos, ya lo dijimos, en América Latina, en África, en Australia, etcétera, etcétera, en la época colonial. Les voy a contar algo sorprendente que ustedes no van a creer. Esta gente está lavado de cerebro y en forma dogmática, muy dogmática, fueron educados y convencidos en lo que creen. En muchas universidades de élite de Estados Unidos, ¿saben cómo empieza todas las clases en las universidades? Empiezan con un minuto de silencio, todo mundo parado, con un minuto de silencio para conmemorizar los pueblos indígenas origen que fueron asesinados y perseguidos por su cultura blanca. Quiere decir, odian a la cultura donde están viviendo. Después de este minuto de silencio, hay 10 minutos de discusión y el tema es los crímenes cometidos por el hombre blanco contra los buenos pueblos indígenas originales. Y están discutiendo 10 minutos de los crímenes cometidos por el hombre blanco. Imagínense, eso es un hecho. Ahora, por su pensamiento dogmático, es muy difícil de convencerlos que la realidad es diferente, que la historia es diferente. Ellos ni quieren saber y son ignorantes. Ya lo repetimos y quiero repetirlo porque es importante. No les interesa la verdad, no les interesa la historia. Ya tienen un pensamiento establecido de quién es el culpable, de quién es el malo y de quién es el bueno. Eh, entonces no quiero entrar en la manera de tratar de contrarrestar eso, tal vez después con las preguntas. Y con esto quiero dejar el micrófono para dejar algún tiempito para observaciones y preguntas. Ahora, una sola observación. Ellos no entienden que el objetivo de Hamas y de los otros grupos terroristas no es la creación de un Estado palestino. No. El objetivo de Hamas es aniquilar el Estado de Israel. No son luchadores de libertad, sino fundamentalistas religiosos. Quiere decir, no luchan por un Estado. Ahora, Israel tal vez cometió un error de fortalecer un movimiento fundamentalista religioso y a favor contra un movimiento nacionalista palestino que también tiene el mismo objetivo de aniquilar al Estado de Israel, pero en caminos de política. Quiere decir, utilizando medios políticos y no los medios de violencia, de matanza, de intifadas. Pero sí, estos grupos de Hamas tienen un solo objetivo, de introducir la ley de la Sharia, que es la ley islámica,
en todos los infieles del mundo, no solamente en Israel y en Medio Oriente. El objetivo final máximo de esos grupos es introducir la ley de la Sharia como hizo ISIS o Daesh y dominar y cambiar todos los infieles del mundo para que aceptan la ley de la Sharia. Y los que no lo aceptan, los eliminan simplemente. Y eso va a llegar a Europa y a Estados Unidos y a todo el mundo occidental, porque los israelíes y los judíos en Israel son parte de la misma cultura. Y eso es un tema que no entienden los occidentales, ni menos los izquierdistas progresistas que están a favor de un grupo terrorista que es un peligro existencial para su cultura occidental, pero no lo entienden y ni lo quieren entender. Eh, y un último comentario que quisiera hacer antes de dejar el micrófono es que ellos hablan de un genocidio y de unos crímenes de guerra que comete Israel contra un pueblo indígena en la Franja de Gaza. Entonces, y por eso hay que juzgar a los líderes de Israel, a Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa, mientras nunca pasó eso en la historia. Es la primera vez. En muchas guerras, en la Segunda Guerra Mundial, ningún otro país perdió el derecho de existir. Como dicen, Israel no tiene derecho de existir por cometer un genocidio. Pero sabemos que Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea del Norte, Siria, Irán, todos esos cometieron eh, crímenes de guerra durante las guerras de Segunda Guerra Mundial y después. Pero nunca jamás perdió un país de estos el derecho de existir. Eso es la primera vez que esos izquierdistas, progresistas, extremistas dicen que Israel perdió su derecho de existir por cometer crímenes de guerra que realmente no se cometieron, porque jamás se escondieron en escuelas, en mezquitas, en hospitales, y al momento que se esconden en en estos lugares, esos son lugares o, digamos, legítimos para atacar, según la ley internacional. Pero vuelvo y termino con eso, que la realidad, las leyes internacionales y todo lo que existe no les interesa. Ellos piensan en forma dogmática y con eso, con estos anteojos, están viendo el mundo sin, con ignorancia y sin interesarse en la historia del conflicto. Y con eso dejo el micrófono y lo abro para unos preguntas y comentarios, por favor. Ay, Rubén, pero y entonces dime, por favor, si ellos no entienden y si el mundo no entiende, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿seguirá así todo el tiempo o en algún momento llegará la calma? Bueno, es una excelente pregunta y la respuesta es, la mencioné, pero tal vez no suficientemente eh, enfatizando. Esos grupos de izquierda extrema que estamos hablando es un pequeño porcentaje de la población total, inclusive un pequeño porcentaje de la izquierda del mundo. Entonces, si di la impresión que eso es todo el mundo, no es así.
es un pequeño porcentaje de la izquierda extremista, pero lamentablemente vemos que tiene una influencia muy importante en el pensamiento izquierdista del mundo, a pesar de ser un pequeño porcentaje. Claro. Sí, es que pienso también en estos grupos extremistas, por ejemplo, en México. O sea, gente que ni siquiera sabe, como dices, en dónde está Gaza Sí, y que van y atacan la embajada de Israel, ¿no? Nada más por lo que oyen, porque no tienen ni idea ni de la historia, ni del lugar, ni de nada. exacto. Entonces, Y lamentable, lo que tú dices, son ignorantes, no tienen idea, pero lamentablemente las fotos que salen de la franja de Gaza, de destrucción, y que eso hacen muy bien los de Hamas, de niños, digamos, muertos y de gente herida, que aparentemente son población civil, ¿sí? No nos ayuda. Ellos ven esta imagen y instantáneamente están contra el débil, perdón, están a favor del débil, a sí, favor que sufre y contra el fuerte que causa este destrozo. Y no les interesa la realidad, no les interesa quién atacó primero, no les interesa que los 30.000 muertos palestinos es una gran mentira, de claro, los cuales 20.000 son combatientes terroristas. Y claro. sí, hay, etcétera, 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 pero no les interesa. Pero más que nada también pasa por ser judíos, porque si no también estarían así con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, Claro, y con la guerra de Siria, pero cuando negros matan negros, cuando cristianos se matan cristianos, musulmanes musulmanos, eso es es lo mismo. legítimo. Pero solo cuando judíos matan pueblos indígenas, ahí se despierta. Y es un absurdo y Sí, es un paradojo que no se puede explicar, pero eso es lo que creen. sí, está tremendo eso. A ver, tenemos una mano levantada de Miriam Spindel. Puedes abrir tu micrófono, Miriam. Yo veo el ejemplo de México. En México se les ha preguntado que cuántos judíos creen que hay y contestan que más de 1.000 millones en el mundo. No tienen ni idea de cuántos somos. Creen que somos una barbaridad. Y por ejemplo, los musulmanes que se han ido a trabajar en Bélgica ya se quedaron con Bélgica. En Francia ya se quedaron con la mitad de Francia. En Inglaterra ya se están quedando con parte de Inglaterra. Que no entienden que es un peligro. ¿No? Muy buena observación. Exactamente. Ese es el problema, que no entienden que ellos son el siguiente a quien van a atacar estos grupos terroristas, porque su ideología extrema, teológica, sí, es esa. Pero ellos no conocen digamos, la base de pensamiento de los grupos terroristas. Inclusive después de la experiencia de ISIS, lo que hicieron en Medio Oriente, Claro. degollaron, asesinaron, etcétera, etcétera. Aún así están ignorando eso. Y esa es una tragedia, pero es la realidad. Desgraciadamente en México el presidente los está apoyando bastante. ¿Sí? Pues sí, pues sí. De veras que no ¿Que hay vamos a respuesta. tener todos los mexicanos que irse de México ya? Esperemos que no, Miriam, esperemos que no. Pero bueno, gracias, No, pero tal vez aquí una observación. Los argumentos para contrarrestar esta gente, el primero es que la vida humana es sagrada. No se puede sacrificar humanos y no importa el ideal político que tiene cualquier corriente política. Sí, con eso hay que empezar, porque si la vida humana no es sagrada y no tiene el valor máximo y está, como hacen los Hamas, sacrificando sus pueblos y cuando más muertos hay, mejor para ellos, entonces este mundo va a acabar en una forma muy negativa.
Entonces, ese es el argumento más importante que se puede decir, que un movimiento político que no estima la vida humana que es sagrada es un movimiento peligroso y dañino para la humanidad. Y ya no quiero entrar más en eso. Ok. Pues, Muchas gracias. gracias. A ver, tenemos otra mano levantada. Paz, por favor. Paz, puedes abrir tu micrófono. Ahora sí, ya. Ajá. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias, como siempre, con tan interesantes temas. Bueno, yo lo que quiero comentar es que, por ejemplo, lo que se ha venido sucediendo aquí en México es porque yo pienso, no estoy muy segura, eh, número uno, a una amiga mía que andaba en Polanco, cuando hicieron la manifestación, no esta, una que hicieron antes, se acercaron personas que estaban en esa manifestación y le dijeron que si no quería entrar con ellos, que le daban dinero. O sea, Ah, son sí. pagados, les dan dinero para hacer eso. Ese es número uno. Y número dos, a mí lo que yo estoy tan sorprendida realmente es, por ejemplo, Amal Clooney, la esposa de George Clooney, que es abogada y que está con lo de la ONU, o sea, para juzgar a Israel. ¿Ella quién es? ¿Quién es ella? Ahora, a mí me extraña que cuántos artistas americanos que viven de la industria cinematográfica creada por los judíos, ¿sí? No puedo yo entender, la verdad, yo me sorprendí de varios de ellos que son tan conocidos y que son personas que supuestamente sí han estudiado, que estén en contra de Israel. De verdad no lo entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo que, bueno, los jovencitos, los muchachos, los estudiantes, tienen esas ideas y no saben nada y son ignorantes. Pero, por ejemplo, los actores, los artistas, la verdad, sí estoy muy sorprendida de gente que sí es preparada. No lo entiendo. Y en el mundo entero igual. Esa es mi duda, nada más, que no me entra en la cabeza, la verdad, de todo lo que está pasando. Bueno, es una excelente observación también. Eh, Hay que entender que detrás de esos movimientos a nivel mundial, esta organización tan grande, atrás hay una fortuna, hay mucho dinero que maneja todos esos movimientos. Ah, Como eso tú yo, mencionaste, que sí, pagan a la gente para que salgan a manifestar. así es. Entonces, Qatar y otros países durante los últimos 20 años ya están preparando esta infraestructura contra, y no solo Israel, contra el occidente. Yo sé, si Y yo tengo están, entendido que Qatar, por ejemplo, ha dado millones y millones de dólares a las universidades en Estados Unidos, a los de exacto, los, sí, en las universidades, el dinero de ellos, de Qatar y de los países, esos países, bueno, son millonadas lo que han dado a esa gente. Entonces, pues yo creo que es lógico, están metidos los directores, están metidos maestros, es increíble. exactamente, ese es el punto. Las universidades en Estados Unidos, muchas de ellas dependen hoy día. Usted sabe que son presupuestos enormes de billones de dólares al año. Así, Entonces están dependiendo económicamente de dinero de Qatar. sí, Lo mismo están dependiendo la industria cinematográfica de Estados Unidos. Hay mucha inversión de Qatar. No sé si ustedes saben, Qatar tiene un fondo de inversión del más grande del mundo. sí, Y con sí, eso empezaron a invertir en Estados Unidos en bienes raíces,
en la industria cinematográfica. Sí, Entonces, estos Clooney y esta mujer de Clooney, todos estos también dependen de dinero de Qatar, debajo del agua. pues no Y sé. saben que si no van con esta corriente contra Israel, van a perder su sustancialidad económica y van a perder todo el apoyo económico. Entonces, para resumir, el factor económico juega un papel muy importante en todos esos movimientos, en las universidades, en la industria cinematográfica, en los grandes bienes raíces, los industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque atrás está el dinero invertido en sus industrias y Sí, no lo quieren perder. no, es Es una muy tristeza. cierto. La verdad es una tristeza lo que ha llegado, a lo que han llegado. Sinceramente, yo sí estoy muy preocupada y la verdad que yo no sé qué va a pasar. Y aquí en México yo pienso que todo lo que está sucediendo también pudiera ser, digo, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero yo pienso que es también un poco de política pues de Morena, ¿sí? Porque saben que la comunidad judía no va a votar por ellos, la verdad. Yo siento que Sí, ahí hay mucho que ver, por eso está Israel. Qué casualidad que López Obrador se mete a decir que todo lo que ha estado diciendo en contra de Israel. ¿De qué vela en el entierro tiene este señor que meterse? No, no se supone que él no puede entrar en se abstiene porque eres un país soberano, no puede meterse en los asuntos de otro país si él no Él se quiere mete en todo, Paz. en todo. No, ya lo sé, pero realmente antes no sucedía que abiertamente los políticos hicieran esto. Y yo siento que la razón es porque ellos saben que nuestra comunidad no va a apoyarlos a ellos, creo yo, no sé. sí. Paz, mencionaste dos elementos muy importantes. Uno es el económico, que no termina en la universidad, como dijimos. Está en todos los sectores de la economía de Estados Unidos. Y Sí, el segundo, político, que es así muy es, importante y así. tampoco termina en las universidades. Y Pero sabemos que entonces, hay ¿en qué elecciones. forma se va a detener esto, Rubén? Bueno, podemos dedicar a nuestra próxima charla de eso. Hay ya pensamientos, y aquí voy a ser muy optimista porque les voy a dar las soluciones. Lo que Estados Unidos está tratando de armar, cambiar el panorama geopolítico del Medio Oriente y construir una alianza contra la alianza muy exitosa que construyó Irán a través de todos sus proxies en Líbano, Siria, Irak, Yemen y la Franja de Gaza, Sí, con el apoyo de Rusia y China. Tan grave es la cosa. eso está terrible. Entonces, claro, y Estados Unidos está tratando de armar una coalición que incluye los tres países más importantes: Estados Unidos, Arabia Saudita y Israel, Sí, con otros países del Golfo, Egipto, etcétera. Pero esos tres países. Y con esta alianza, tratar de defenderse contra la alianza del mal que nosotros dominamos, la alianza que creó Irán. ¿Ok? ajá, Y en ajá, eso está trabajando Estados Unidos. Y les cuento que el ataque el octubre 2023, no en vano escogieron esta fecha. Una de las razones importantes para escoger esta fecha era porque las conversaciones con Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos estaban muy avanzados sí, y así es. Irán sabía que puede armarse una coalición contra ella, muy importante. Y por eso tal vez escogieron la fecha y apoyaron a Hamas a atacar para romper las conversaciones de esta alianza. Y de hecho consiguieron romper.
Arabia Saudita salió de las conversaciones. Sí, Pero claro. detrás de o bajo del agua, siguen las conversaciones y eso tal vez va a ser la solución de la guerra de Gaza. Y no quiero adelantar más, podemos hablar de eso la próxima conferencia. Conste, entonces ya tenemos tema para la Sí, próxima. la próxima. A mí Y lo que yo, a mí lo que me sorprende es, bueno, por las redes sociales, por ejemplo, me han llegado pues videos de hombres árabes hablando en árabe, que yo entiendo un poquito el árabe, lo que dicen, entonces creo yo que sí son reales, no son ficticios, no son fake news como dicen, y defendiendo a Israel y diciendo y todo, y no entiendo yo cómo la verdad, hablando ellos y diciendo estas cosas, todavía la gente sigue insistiendo e insistiendo en atacarlos. Sí, pero tienes que entender, Paz, que estamos hablando de una minoría. La Sí, mayor parte del mundo y de los izquierdistas, como he mencionado, no llegan a este extremo. no, Estamos hablando de una minoría. Hoy nos enfocamos en una minoría tremenda, absurda, pero la mayoría del mundo no son estos. no, es la verdad, es la verdad. pues bueno, primero Dios, Gracias. escucharemos la segunda parte Sí, de esta plática. Yo te agradezco muchísimo en nombre de la Keilah, Rubén, por estos temas y estas explicaciones que nos das para que nosotros podamos tener argumentos en caso necesario. Y le agradezco a toda la gente que se conectó con nosotros. Y bueno, pues primero Dios, veremos qué fecha será la próxima para que podamos escuchar la continuación de esta. ok. Rubén, mil gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta la Gracias. próxima. Gracias, Buenas buenas noches, noches. gracias a Gracias, todos, que gracias. descansen. Igualmente. Adiós.